en la Universidad de Madre, que es la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues me ha dado por investigar. Tengo un libro sobre psicología social. Ha ido cambiando el mundo, es algo que me he dado cuenta de manera muy rápida, muy vertiginosa, a veces tan rápido que ni siquiera podemos reflexionar o alcanzar a reflexionar los cambios. El mundo no es el mismo que en el cual nacimos, es otro mundo por la tecnología y por tantas cosas. Por ejemplo, la inclusión es un concepto constante en el mundo actual y gracias a este concepto, pues logré hacer un libro sobre psicología social. Y derivado de este libro, pues investigué un poquito sobre el tema del síndrome del niño emperador, que es el tema que les voy a exponer en este momento. No sé si ya terminó el compañero Edgar, de tenerlo ahí a la mano. Si se puede ver más amplio, estimado Edgar, porque se ven como diapositiva chiquita, no sé si ustedes las ven así. Si podemos hacer más grandes las diapositivas. Y bueno, les comento que la exposición es de 50 minutos, sin embargo va a haber oportunidad para preguntas, intercambiar puntos de vista más al ratito. Bueno, ahí están un poquito más grandes, o no, creo que no es PowerPoint, sino que se están viendo en un procesador. Ya ese es el tamaño, mi estimado doctor, si quisiera empezar. Ok, bueno. Miren, este es un concepto muy interesante que se le tituló como el síndrome del niño emperador. Eh, es un trastorno disocial, pero el creador, el constructor del término, es uno de los grandes criminólogos del mundo, que es Vicente Garrido. Ahorita les voy a pasar una foto de él. Si me hacen favor de pasar la siguiente diapositiva. Miren, ¿cómo se puede definir este síndrome? Es una conducta creciente. Es decir, en los años 20 del siglo pasado, 1920, o sea, hace 100 años, era una conducta y un síndrome pues que casi no existía. Existía en los reyes, en los hijos de los reyes, ¿sí? Sobre todo en los que eran herederos a la corona y que tenían a lo mejor una madre que estaba encargada momentáneamente de la regencia. Entonces, bueno, eso ocurría en casos así muy especiales, hijos de millonarios que les tenían, inclusive que les daban clases personalizadas a casa, a domicilio, ¿sí? Esto no era algo muy común. Sin embargo, conforme viene los años, se está abriendo más y más este fenómeno que no deja de estar siendo una preocupación constante porque lo que se enseña en la casa, en el hogar, se va a reflejar en la sociedad y obviamente en el individuo. Entonces, por eso se define como creciente. O sea, cada año que pasa hay más este fenómeno del síndrome del niño emperador, que pertenece a un grupo de trastornos disociales. Hablamos de disocial cuando hablamos de algo que está afectando a la sociedad. No se ve con claridad el efecto. A veces, eh, por eso se habla de un amplio espectro. Y bueno, una de sus características es que los niños dominan a los padres y en ciertas situaciones los maltratan. Entonces, recordemos que el proceso de socialización pues es muy tardío en el caso del ser humano. En el caso de los animales ya nacen con ese instinto social. Las abejas, las hormigas, los demás animales son más bien de manada, no necesitan un proceso socializante. En cambio, el ser humano no tiene un instinto hacia la socialidad, sino que tiene que ser aprendida. Esa sería una diferencia muy importante con las hormigas y las abejas, que tienen un instinto hacia la sociabilidad y el humano lo tiene que aprender. Necesita aprenderlo en el hogar sobre todo, este proceso socializante. Entonces,
muchos padres de familia quieren que sus hijos tengan otro estilo de vida diferente al que ellos tuvieron. Usualmente tuvieron padres más duros y quieren que sus hijos no padezcan eso, entonces tienden a consentirlos en exceso y esto es lo que nos lleva al síndrome del niño emperador. La que sigue, por favor, Edgar. Bien, este síndrome lo crea el psicólogo muy afamado y muy reconocido de la Universidad de Salamanca, España, Vicente Garrido Genovés. Él es uno de los grandes criminólogos del siglo XX y parte del XXI, lo que llevamos del XXI. No se pudiera entender con claridad la criminología y la psicología del criminal sin Vicente Garrido Genovés. Y también Robert Herr es otro de los grandes investigadores y estudiosos de este término. Pero bueno, él concretamente ve un vínculo entre una enseñanza demasiado dócil, demasiado cautiva por parte de los padres en respecto de que se sientan cautivos por parte de sus hijos. Entonces él observa que hay una relación entre una crianza demasiado débil o permisiva, diría Rousseau, porque Rousseau abogaba por el permisivismo en pedagogía. En el Emilio decía que teníamos todos una inteligencia natural, que los padres coartaban. Recordemos un poquito las obras de Rousseau. Y él considera que es muy importante la inteligencia natural, que no se vea. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Creo que alguien está por ahí con un micrófono abierto. Bueno, entonces, les comento, Rousseau y muchos pensadores hablaban de esta inteligencia natural. Otro de ellos fue Voltaire. Voltaire hablaba del buen salvaje y muchas de sus obras hablaban de que la corrupción se daba por la sociedad hacia las almas, mientras que de manera natural el ser humano era bueno. Ellos pensaban así, pero sabemos en la actualidad que no es tan cierto. Sí hay cierta bondad en el ser humano interior, pero también hay cierta maldad. Entonces no se puede generalizar que todo lo natural sea sinónimo de bondadoso. Tienes que ser guiado y tienes que ser dirigido hacia el respeto a las reglas desde la pequeña infancia. Bien, la que sigue, por favor. Gracias. Bien, un síntoma del síndrome del niño emperador es un sentido exagerado de lo que les corresponde. Fíjense, el niño ya desde chiquito le enseñan en la escuela sus derechos y le enseñan que el padre no puede pegarles, por ejemplo, que no les puede gritar, que están violando sus derechos. Inclusive el niño ya tiene hasta en la punta de la lengua la amenaza contra el padre que lo sanciona, para no hablar de golpes y no meternos en polémicas, que lo sanciona y habla de sus derechos y de que lo va a acusar contra las instancias jurídicas. Y entonces el padre pues se ve doblegado por este niño que tiene un exagerado sentido de lo que les corresponde. ¿Sí? Los papás deben de darles todo, es lo que les han enseñado, y cuando el padre no les da todo, pues el hijo reclama. Entonces el papá sigue la lógica social, porque también es otro fenómeno que los padres de familia tienden a considerar que es bueno y es positivo darles al hijo pues todo, sin restricciones, sin que haya un toma y daca. O sea, a cambio de lo que te doy, tú tienes que respetar horario, respetar, no sé, limpiar tu cuarto. Y este tipo de toma y daca no se da en la actualidad, como que el niño tiende a ganar mucho más y el papá se convierte en un servidor del propio hijo. Entonces, esto produce otro fenómeno que es la baja tolerancia a la incomodidad. Esta situación o fenómeno tiene que ver con que en la vida todos los seres humanos vamos a tener frustraciones. Es parte de la vida la frustración. La frustración y vida es equivalente, porque imagínense que los leones siempre atrapen a sus presas, ¿no? Las cebras tienen oportunidad de correr, ¿verdad?
Entonces el león se va a frustrar en la vida natural, digamos, en la vida eh, que estamos acostumbrados a ver en el ejercicio de la naturaleza, hay frustración. Es parte de la vida que un pez no alcance a comer al pez más chiquito, ni que el pez más grande lo alcance. Hay mecanismos de escape, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene que aprender dentro de un proceso socializante que la incomodidad es parte de la vida. Entonces cuando el niño considera que lo que le incomoda tiene que quitarse inmediatamente. Le incomoda que el papá lo regañe, entonces se va. O le incomoda que no le cumplen las cosas, que no le cumplan sus caprichos. Entonces puede ser que se exprese esta intolerancia con rabietas, ¿verdad? Con ataques de ira, ahí lo pongo en la diapositiva. Pueden llegar inclusive a los insultos o inclusive más aún a la violencia, que sería los golpes hacia los propios padres. Entonces no hay como que una gran limitante, sobre todo por el momento que estamos viviendo histórico, de que se le está dando demasiado poder al niño. Decía el doctor Quiroz, un maestro mío, que estábamos en la era del niño. Decía, porque bueno, hablaban otros especialistas de que estamos en la era del alumno, ¿verdad? Que el alumno es el que manda ahora, ya no manda el maestro. Tanto en el sector público como en el privado, se ha vuelto sumamente inconforme el alumno de los procesos que utiliza el docente. Necesita el docente prácticamente acomodarse al alumno. Pero más allá de esto hay un trasfondo, decía el doctor Quiroz, es que estamos en la era del niño. Ya no está el niño para complacer al adulto, sino el adulto para complacer al niño. También otro fenómeno que se da en este síndrome es que hay escasos recursos para la solución de problemas. Porque como parte de la actividad humana, nosotros aprendemos que un problema puede tener una solución si la tratamos de buscar. Pero en el caso del niño emperador, que tiene este síndrome, no buscan soluciones a los problemas, sino simplemente que se le cumpla el capricho. Entonces, el ser humano puede comunicar y llegar a un acuerdo para resolver un problema. Eso es lo que hacemos los adultos o la gente madura. Pero el niño que tiene este síndrome no quiere pasar por un acuerdo, sino simplemente quiere que se le conceda lo que quiere. Otro fenómeno que se da es que están muy centrados en sí mismos, se sienten al centro del universo. Había, pues, como ya sabemos en la educación tradicionalista, el maestrocentrismo, que todo giraba alrededor del maestro. Los caprichos del maestro los tenía que complacer el alumno. Pero bueno, ahora estamos en la era del alumno, dirían unos investigadores. Más allá de ello, estamos en la era del niño. Entonces hay el niñocentrismo, más allá que el adultocentrismo. Entonces todo está en función de lo que el niño necesita. Si el papá quiere una cosa y el niño quiere otra, se hace lo que dice el niño. El propio padre no está muy certero de decidir a favor de él mismo, porque considera que está frustrando al niño y que eso va a ser muy malo para el propio niño, cosa que no es tan cierta. En algunos casos tal vez sí lo sea, pero en otros casos, yo creo que en la gran mayoría no es justificable que se le complazca de forma indiscriminada al niño, sino que tenemos que poner algún tipo de obligación en medio. Entonces, complacer al niño y enseñarle que en la vida hay que negociar. O sea, yo hago esto y tú me ayudas con esto. Creo que esa es la lógica de la vida. La lógica de un trabajador es: yo hago un trabajo porque voy a recibir un pago. Entonces, esta es la misma lógica. Entonces, si vemos al niño que tiene el síndrome del niño emperador, en la edad adulta pudiera ser un futuro criminal, un futuro psicópata, porque no va a asimilar que tenga que haber una correspondencia de su parte hacia el mundo, sino que nada más va a tomar o arrebatarle al mundo las cosas que él quiere. ¿Sí? A ver la que sigue, por favor. También hay otro fenómeno que es el de la atención. Tienes que estar atento a lo que haga el niño. No solo sus papás, todo el entorno.
¿sí? Y hay que festejárselo, celebrárselo. Entonces, la atención es un recurso muy valioso. Cuando tú le pones atención a alguien, estás reforzándole su conducta. Si tú no le haces caso, pues su conducta se tiende a extinguir porque no hay un estímulo favorable a dicha conducta. Entonces, lo increíble con el caso del niño que tiene este síndrome es que entre más atención le das, más atención busca. Entonces no tiene como que llenadera. Otro fenómeno que se da es el de la adaptación. Como uno de los conceptos de anormalidad, alguna vez estudiamos que la gente que tiene poca adaptabilidad pues tiende a ser anormal, tiende a ser asocial o disocial. Y bueno, la adaptación es un elemento que es hasta intuitivo en el humano, pero tiene que pasar por un proceso eh, en donde se le haya obligado a adaptarse para obtener algo. Entonces, no siempre se tiene todo, entonces te tienes que adaptar a las cosas y a las condiciones que hay. Si solamente hay frijoles para comer en la casa, pues te tienes que adaptar. De cualquier manera, los frijoles y la tortilla te aportan suficientes recursos para vivir momentáneamente, ¿verdad? Claro que tienes que ir cambiando tu dieta, pero si no hay otra cosa, pues hay que adaptarse. Pero el niño que tiene ese síndrome no quiere adaptarse, quiere que el papá gaste en pizzas, en hamburguesas, en cosas, en comida rápida, que es mucho más cara y tiene menos nutrientes. Y bueno, entonces esta situación de adaptación hace que, que no logren estar a la altura de lo que les demanda el mundo exterior. Entonces, esta inadaptabilidad tiene costos a la larga, porque no se entienden bien las reglas sociales. Eh, Como parte de la inadaptación está el no entender que hay una autoridad, porque el padre, si nos vamos un poquito al psicoanálisis, el padre representa la autoridad. Más allá, cuando ya el niño se convierte en adulto y trabaja, entiende que tiene que respetar una autoridad en algún trabajo o en algún lugar, o si está en el ejército no se diga. El capitán pues le va a mandar si él es sargento, pero si él es sargento le va a mandar a los que son soldados. Entonces este concepto de autoridad es muy difícil que lo entienda el niño con el síndrome del emperador cuando se convierte en adulto. Entonces no va a poder entrar en una cadena de mando, que casi siempre se observa una cadena de mando en el trabajo. Cuando menos hay tres personas importantes en la cadena de mando, que es el jefe, el supervisor y el empleado. El supervisor le responde al jefe, pero también ordena al empleado. El empleado pues simplemente sigue órdenes, ¿no? El jefe pues tiene que también hacerse respetar. O sea, es una cuestión de entendimiento de la lógica de la autoridad y de la cadena de mando, y en este caso se está rompiendo las estructuras. Por eso vemos con mucha facilidad que la gente difama, calumnia, injuria a las autoridades, y prácticamente se ha ido borrando. De hecho, en toda la República Mexicana ya se borró este artículo del Código Penal. Puedes injuriar, puedes calumniar y puedes difamar y no hay penalidad. Se derogó en 2007. Pero bueno, esto era la derogación para que los periodistas pudieran hablar con más apertura y no tener un peso penal que los que les generara algún tipo de perjuicio a la larga. Sin embargo, se malinterpretó. Entonces, en toda la sociedad empezó a injuriar, calumniar y difamar sin problema. Y como parte de esto, el niño hace lo mismo, o se imita estos nuevos patrones, y entonces hay una ola de, de destructividad a través de la voz hacia el propio padre. Y bueno, también eh, se sienten tristes, enfadados o ansiosos y suelen tener una autoestima baja. Cuando una persona tiene una autoestima alta, generalmente las cosas las consigue por él mismo. Se siente capaz de conseguir las cosas, de hacer las cosas por sí mismo. Por ejemplo, de hacerse de comer, de, de limpiar su cuarto. Si tiene alguien una autoestima baja, considera que no puede hacerlo, que necesita que otra persona lo haga. Por eso también
El hecho de darle todo al hijo no promueve una autoestima alta, que es lo que en teoría debería pretender el papá, sino que promueve lo opuesto, que es la autoestima baja. También hay un sentido exagerado de lo que les corresponde, ¿sí? Esperan que los demás que están a su alrededor se los den. Entonces siempre hay un tío por ahí, una abuelita que complace a los nietos o a los sobrinos cuando el papá no lo hace. Entonces el papá está como que compitiendo, porque el papá en realidad lo que está buscando es el cariño del hijo y está tratando de formar un buen elemento social. Sin embargo, en cierta medida está haciendo lo opuesto. ¿Sí? Es importante pues que no haya violencia en la casa y cosas por el estilo, pero también es importante que haya reglas. Eso es algo que se ha estudiado bastante, que se sabe que las reglas provienen más que nada de la casa, más allá de la estructura de personalidad psicopática que existe y que también existe el psicópata biológico, pero estamos hablando de que son menos del 50% de los casos. Casi la mayoría de los casos de psicópatas, un poco más del 50% son por malas enseñanzas en la familia, donde no hay reglas, donde no quedan claras las reglas, o son muy duras las reglas que no pueden ser asimiladas, o son ambiguas las reglas, ¿sí? A ver la que sigue, por favor. Bueno, fíjense, otro fenómeno que se da es que se busca justificar las conductas en el exterior y se culpa a los demás de lo que ellos hacen. Entonces, eso es lo que cuando el niño aprende a enjuiciar al adulto o al exterior, no se hace responsable de su vida. Si siempre es el exterior el que tiene la culpa, pues no me voy a ser yo responsable ni voy a cambiar. Solamente la gente que cambia es la que puede reconocer que tiene alguna falla. Si tú no alcanzas a ver que tienes una falla, pues va a ser muy difícil que cambies, porque no hay nada que te motive al cambio. Piensas que el exterior es el que está mal. Entonces, cuando uno se autojustifica, bueno, eso es un asunto casi natural en el hombre que se autojustifica, pero en alguna parte de él sabe que hay algo que no está bien en él y que tiene que transformarlo. Pero en el caso del niño emperador no hay nada, no hay ninguna parte de su ser que, que ponga en entredicho lo que él mismo hace. Se justifica todo lo que hace. Entonces, por eso se piensa que pueden ser psicópatas futuros. Otro fenómeno, y este es el más característico del psicópata, yo creo que si estuviera aquí Vicente Garrido a un lado de mí y le preguntara, o Robert Herd, que es el otro grande de la psicopatología, de los psicópatas, ¿verdad? ¿Cuál es la característica más importante que tiene un psicópata? Me dirían segurito que es la falta de empatía. Digamos, bueno, hay muchas características, ¿verdad? Pero la más importante yo creo que sería la falta de empatía. Entonces, la empatía se da cuando tú eres capaz de reaccionar ante los estímulos que observas en el adulto, en los demás. Si alguien, por ejemplo, empieza a bostezar, tú tienes que ser empático y tienes que decirle, te estoy aburriendo, por ejemplo. Si alguien se ríe de lo que dices, tú puedes preguntar, oye, ¿te hizo gracia esta parte o te estás burlando? No sé. La empatía es una interacción en relación a los sentimientos y emociones que tiene el otro. Es reconocer que existen emociones diferentes en el otro a las mías y que yo respondo y funcione en relación a ellas. Entonces, el niño que carece de empatía no reconoce estas emociones y el papá le pone una cara fea de que no hay dinero, el niño no lo reconoce, él quiere que se le cumpla el capricho. Por eso su empatía empieza a disminuirse o a no formarse, nunca se forman. Se sabe en la actualidad, después de muchas investigaciones, que la empatía no es algo, digo, sí es algo muy propio del ser humano, pero es algo que se puede alimentar o que se puede nutrir o que se puede dejar de nutrir. Y entonces se puede hacer una pobreza de empatía muy fuerte, puede haber una gran empatía en la persona adulta. La empatía es la clave para que una persona se porte bien, se corrija, entienda que tiene una responsabilidad hacia los demás. Es muy importante la empatía para que todo esto exista. En fin,
Eh, Piden hasta el extremo de la exigencia, fíjense, ese es otro fenómeno que se da en el niño emperador. No hay culpa, también un elemento que viene aparejado a la falta de empatía es la falta de culpa, en el caso del psicópata, de la persona que es psicópata en la adultez, que delinque, que rompe las reglas, pues no tiene empatía, no tiene consideración por los demás y no tiene ni experimenta culpa. Entonces, la culpa también se aprende en la casa, se aprende a través de las reglas y de los regaños de los padres. Si el papá nunca regaña y siempre está comprendiendo las acciones del menor, pues va a ser muy difícil que se genere una culpa en el menor. Y bueno, otro fenómeno más es que discuten las normas y los castigos, ¿sí? Para ellos las reglas o las normas son en simple injustas, y si alguien les pone reglas es malo, y no es al revés. A mí me decían de niño, es que te pongo reglas porque te quiero, y porque quiero que entiendas que hay reglas en el mundo, ¿verdad? Pero ahora, si le pones reglas al niño, piensa que eres el malo. Y las películas están como que muy a favor de este asunto. Retratan siempre al que pone reglas como el mal, y como la libertad como la máxima expresión humana, cuando que la libertad no es la máxima expresión humana. La máxima expresión humana es una combinación de factores que implican responsabilidad a la par que la libertad. Entonces no podemos hablar de libertad sin responsabilidad. Pero bueno, se tiende a ver nada más el área de la libertad. Bueno, otra más. ¿Qué pudiera provocar este síndrome? Haber sido objeto de malos tratos, por ejemplo. Eh, cuando tú eres objeto de demasiados malos tratos por parte del padre, no logras asimilar las reglas, ¿sí? Haber sido testigo de violencia doméstica también puede ser un factor. La violencia hace que la persona rompa con el adulto y se vuelve egocéntrico. También se ha vinculado eso con el padecimiento de algún trastorno mental, como la propia esquizofrenia, eh, o reacciones límites provocadas por consumo de drogas, también pudiera ser un factor que hagan que no se asimilen las reglas apropiadamente. Podemos ver ahí también en esa lámina que el niño que tiene este síndrome puede tener baja empatía, baja culpa, bajo sentido de la contención. Es muy importante contener los impulsos. Eso lo lleva a una ausencia de apego a los padres y también paralelamente a obstinarse en metas de tipo egocéntrico. Entonces no hay una mediación cognitiva adecuada. Hay una desmotivación en las propias metas que son autónomas, que debería de ser alta. Los adultos que progresan rápidamente en el mundo social son gente que tiene una automotivación. Entonces a veces utilizan el camino de la violencia, las emociones negativas, el ánimo depresivo o la hostilidad. Porque la depresión es como no querer hacer nada de lo que te está pasando en el mundo, y obviamente no querer hacer nada te lleva a no tener, y no tener te lleva a la violencia. En fin, es un círculo vicioso. La que sigue, por favor. Se ha hablado también de causas biológicas. Les decía hace un momentito que había también causas de tipo biológico. Por ejemplo, se sabe que los niños que nacen con una predisposición biológica a tener el síndrome del niño emperador tienen 3 fallas en su cerebro. Por un lado, casi nunca recuerdan cuando son castigados. Tienen la falla del control de impulsos y la falla de la planeación a futuro. Como parte de esta cuestión que pudiera detenerlos está la insensibilidad emocional. Entonces, cuando alguien no es sensible a las emociones del otro, hablamos de una pobre empatía. Entonces, las personas que presentan estos problemas suelen tener psicopatía en la edad adulta. Es mucho más probable que se pueda predecir la conducta de un psicópata biológico que la de un psicópata por mal aprendizaje en la infancia, que serían casi los dos tipos más importantes de psicópatas que hay en la edad adulta. Pero el que es biológico, pues tiene fallas, carencias muy fuertes a nivel estructuras cerebrales. Ya se sabe que en la zona prefrontal
está la planeación a futuro, en el septum está la zona que domina los impulsos y en el hipocampo la zona que te recuerda los castigos. Estas tres fallas, cuando se unen al mismo tiempo o se dan en un cerebro al mismo tiempo, producen un psicópata biológico, muy probablemente en la edad adulta, pero que se expresa en el síndrome también del niño emperador en la niñez. Los papás lo pueden ver como algo que les da risa, que no obedezca las reglas, pero no es algo que nos debe de dar risa, es algo que tenemos que tomar muy en serio, que es la formación de una futura persona en el marco social que va a dañar a la propia sociedad. La que sigue, por favor. Mira, la insensibilidad emocional se asocia con una ausencia de miedo al castigo, porque en el caso del hipocampo no se ha establecido ese recuerdo, porque el hipocampo recuerda solamente cosas muy cortitas, es una memoria a muy corto plazo el hipocampo. Un regaño tiene que ser vinculatorio y, con una mala acción. Entonces es casi algo inmediato, ¿no? Entonces por eso el hipocampo, la falla en el hipocampo puede predecir un problema psicopático en la edad adulta, ¿sí? Al mismo tiempo hay una orientación hacia la recompensa. Entonces se olvida el castigo y hay la parte impulsiva. Entonces no me acuerdo del castigo, pero los impulsos no son que me acuerdo o no me acuerdo, los impulsos son inmediatos y se llevan a la acción. El ser humano común y corriente tiende a detener sus impulsos, a contenerlos. Si está en sociedad y ve que están comiendo otros, pues espera que los demás empiecen a comer. Si todos traemos cargando un impulso sexual día y noche, pero no lo tenemos en activo hasta que se dan las condiciones adecuadas de privacidad, de comodidad con esa persona, que la otra persona esté cómoda con nosotros. Y eso del niño que tiene síndrome del emperador puede ser un adolescente que no contenga bien los impulsos sexuales, puede ser un violador. Entonces los impulsos pueden estar casi a flor de piel expresándose socialmente y cuando esto ocurre vemos que la persona tiene un pobre control de impulsos, que es muy probable que se ocurra cuando la persona no recuerda los castigos, que es por la falla en el hipocampo y la falla en el septum, que tienen que ver con el control de impulsos. Cuando se dan estos dos fenómenos, la planeación a futuro es otro elemento muy importante, porque cuando yo tengo metas a futuro, me voy a portar bien en lo que cumplo esas metas, o voy a seguir las reglas del juego. Entonces, por eso la falla en la zona prefrontal, con la falla en el septum, con la falla en el hipocampo, predicen muy bien al psicópata biológico. La que sigue, por favor. La insensibilidad emocional se asocia de modo consistente con la agresividad. Una persona que no puede ponerse en los zapatos del otro tiende a tener mucha agresividad, porque no se da cuenta que la agresividad está haciéndole daño a la otra persona que tiene, y no se da cuenta que él puede ser también una persona víctima de agresión, porque lo que nos detiene de hacerle daño a los demás es saber que también nosotros podemos ser víctimas de un daño. Entonces no queremos, como lo dice un refrán, no hagas al otro lo que no quieras para ti. Esa es como que la lógica de la empatía, que ahí se rompe en el caso del niño emperador. ¿La sigue? También se asocia con personas que no parecen ser educadas o educables. Fíjense. Hay gente que en teoría debería de tener una buena asimilación de las reglas, pero hay gente que no. Parece ser que las prácticas que tienen los padres son rechazadas. Entonces es todo un síndrome muy complejo. No podemos hablar de que hay un síntoma. Por eso hablamos de síndrome. El síndrome es una sumatoria de fenómenos que están ahí aparejados. La debilitación de la autoridad a nivel sociedad, las erróneas conceptualizaciones que tiene el padre de complacer al hijo para, en teoría, darle una fortaleza en la autoestima, que ya vimos que no va por ahí, la fortaleza en la autoestima. Son situaciones que se van sumando a muchas más situaciones muy complejas. También el padre que tuvo una infancia dura, que de alguna manera lo formó, no le hizo daño,
no quiere repetir en el hijo, cree que va a ser mejor para el hijo tener las cosas fáciles, pero no está dándose cuenta que las cosas fáciles no son tan buenas, porque no se pueden valorar. Cuando se obtiene de manera fácil algo, es muy difícil que se valore. La que sigue, por favor. Hay 4 posibles combinaciones, miren, se las voy a tratar de hacer lo más sencillo que pueda. Hay padres que son muy competentes. Obviamente que también hay padres muy incompetentes, hay de los dos tipos. Hay padres que cuando ponen reglas se ven demasiado duros, hasta te dan miedo a ti como adulto, ¿no? También hay hijos que son muy fáciles de que se adapten a las reglas, por duras que éstas sean. Y hay hijos muy difíciles en la sociabilización. Entonces estas cuatro situaciones se pueden combinar entre sí y darnos fenómenos como los que vamos a ver ahorita, la que sigue. Miren, ¿qué pasa si el padre es muy competente y el hijo es muy difícil? ¿Sí? Puede ser que el hijo no asimile, pero como el padre es competente en poner las reglas o en intentar ponerlas, se va a revolver un poquito esa incapacidad del hijo de asimilar las reglas con la muy buena capacidad del padre de exponerle las reglas. A lo mejor está luchando y batallando toda su vida, del niño hasta la adultez. Entonces va a haber una cierta asimilación de las reglas. También puede haber un caso a la inversa, que puede ser, por ejemplo, un padre muy incompetente con un hijo que sea muy competente en asimilar las reglas. O sea, aquí, en este caso, no va a asimilar las reglas del padre, sino del entorno, porque va a observar a los papás de sus compañeros, en donde quiera va a tratar de darle lectura a las reglas, aunque los propios padres no se las pongan. Entonces, lo mejor es tener hijos que sean muy dóciles cuando se les ponen reglas y que el padre sepa vender muy bien la idea de la regla. Eso sería lo ideal. Por eso ahí pongo una carita feliz. Y cuando el padre es incompetente y el hijo no asimila las reglas, pues casi estamos generando una predicción de prisión. Por eso pongo a las esposas abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, un niño que es muy bueno para la socialización, aunque sea un padre incompetente, pues no genera tanto un psicópata en la edad adulta. ¿Sí? En el otro caso tampoco. Ahí pueden ver en la cruz, digo, en el signo además, un corazón de un lado y una socialización del otro. O sea, el amor de los padres convierte a un hijo sensible y respetuoso de las reglas, tarde que temprano, que es muy difícil. O padres muy, muy difíciles de entender, pero con hijos muy sociables, pues tienden a respetar las reglas de un grupo. Aquí se ve abajo, ¿sí? Aunque lo mejor y lo óptimo sería tener padres muy competentes e hijos dóciles. Pero eso es lo ideal. En cambio, cuando el papá de plano no pone reglas, o no sabe vender estas reglas, y el hijo es muy difícil, pues prácticamente estamos conduciendo al hijo hacia la psicopatía. ¿La sigue? Ya casi termino, miren, el sentido de contención es otro de los elementos que también es muy importante, porque todos sabemos que tenemos que contener nuestros impulsos. Pueden ser impulsos verbales o pueden ser impulsos de golpes o impulsos de destruir objetos, ¿sí? Entonces el ser humano tiene que tener un sentido de contención, pero este sentido de contención actualmente sabemos, después de muchas investigaciones, que no está en la naturaleza del hombre. El sentido de contención necesita aprenderlo en la casa, ¿sí? Puede ser que tenga una falla biológica que no le permita aprender, pero en general, en general una persona normal, cuando se le ponen límites, va a desarrollar un sentido de la contención. Miren, la disciplina afectiva promueve, pero no la garantiza, porque, insisto en el punto, también habríamos que analizar la biología, porque el psicópata biológico lo descubre Goleman y Newman en 1981, descubren las 3 fallas que les digo: no planean a futuro, tienen problemas para recordar los errores, y tienen problemas para contener los impulsos, y son 3 fallas, que sería el hipocampo, el septum y la zona prefrontal. Y Goleman y Newman en 1981 descubren que la biología
del psicópata, porque hay psicópatas biológicos, ¿verdad? Pero hay psicópatas, ya vimos que una gente normal que sea muy difícil de educar, pero que tenga un padre demasiado comprensivo no se convierte en psicópata. Necesitamos que se den los dos factores al mismo tiempo, que sea muy difícil de integrar las reglas y que el padre sea demasiado duro o demasiado dócil, o que no ponga las reglas en sí, o que las reglas sean ambiguas también. En fin, la que sigue, por favor. Eh, Hay muchos problemas para realizar el diagnóstico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un síndrome, son muchos síntomas que necesitamos ver en su conjunto. Se necesita un profesional para hacer un diagnóstico apropiado de un niño que tenga este síndrome del niño emperador. Los diagnósticos habituales incluyen algún tipo de trastorno de conducta. En ocasiones el abuso de sustancias enmascara el problema, pero miren, cuando una persona, porque ya se ha visto que niños están siendo drogados y que tienden a tener ya problemas farmacológicos y de farmacodependencia y de drogadicción. Y sin embargo aquí hay que distinguir entre el origen primario. En este caso la drogadicción produce una psicopatía secundaria. Y es muy importante distinguir cuál es el factor primario, porque a veces cuando se erradica el factor primario se erradica el secundario. Puede ser que si cobramos al niño de la drogadicción o al adolescente, se quite de raíz la psicopatía. Entonces, es muy importante ver si este es un fenómeno secundario, el síndrome del niño emperador, a la sustancia que está ingiriendo el niño, o si es un fenómeno primario, porque puede ser un fenómeno primario y la propia rebeldía llevar al consumo de sustancias. Entonces, ahí el consumo de sustancias sería el fenómeno secundario, ¿sí se fijan? Entonces, ahí tenemos que ser muy inteligentes en ver cuál es el factor primario. ¿Sí? Los perfiles suelen mostrar un patrón de desadaptación. Es algo que también se puede observar en los niños con este síndrome. Y los tratamientos adaptados no suelen tomar en consideración los aspectos diferenciales del diagnóstico, por eso es tan difícil de diagnosticar. Otra más, porque me quedan 3 minutos, me estoy dando cuenta. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, el DSM-5 lo coloca como uno de varios trastornos disociales, donde agrupa obviamente también a los psicópatas. Se los voy a leer. Es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia de 3 o más de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses. ¿La que siga? Esto es lo que marca el DSM-5. Agresiones a personas, animales, a menudo fanfarronean, amenazan, a menudo inician peleas físicas, manifiestan crueldad, sobre todo con animales. En el caso de los niños chiquitos con animales y en el caso de los adolescentes con personas también. Ha robado o se ha enfrentado, ha forzado a alguien a tener una actividad sexual en el caso de los adolescentes. Otra más, por favor. Y miren, ya para terminar, otra más, porque esos son los criterios del DSM-5. Miren, cuando el trastorno disocial, porque se ha descubierto también que los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, pero que no tienen rasgos de psicopatía, pueden ser delincuentes, pero no son violentos con los padres. La que sigue, por favor. Sin embargo, cuando sí hay rasgos de psicopatía, es decir, que tienen estos 3 problemas que les comenté, que son niños muy poco dóciles, entonces, aparte de la delincuencia, también tienen violencia con los padres, ¿sí? Y ya creo que es la última diapositiva. A ver, la que sigue, por favor. En el factor número 1, que son los componentes de la psicopatía juvenil, sería la insensibilidad, o dicho de otra manera, la falta de empatía. Es una conducta agradable, pero falsa, incapaz de empatía o de sentimientos de culpa. ¿Qué frena a una persona de romper las reglas sociales? Lo frena el saber que le pueden ocurrir también a él, que es la empatía, y lo frena también el sentido de culpa. Ese sería un factor que se junta con el otro factor, que sería la impulsividad. Entonces, por un lado está, la culpa en sí no te inhibe los impulsos. Eso es una área diferente del cerebro. La culpa es un recuerdo, ¿sí? Y la falta de empatía también, ¿sí? O la empatía.
Entonces, pero la impulsividad es que hay una parte de tu cerebro que no logra frenar los impulsos que vienen usualmente del hipotálamo o que vienen también de la amígdala. Recordemos casi todos los impulsos biológicos, como ser hambre, sexo, dormir, moverse, todo esto ¿cómo se llama? Está vinculado con el hipotálamo. Y el miedo y el ataque está vinculado con la amígdala. De ahí nacen los impulsos, pero no se controlan en el caso de los adolescentes. En el caso de la psicopatía juvenil es un muy buen predictor de psicopatía en edad adulta. Casi no hay psicópata adulto que no haya sido psicópata juvenil y que no haya tenido rasgos en la infancia, que muchas veces el padre erróneamente festeja y ve como una curiosidad en el hijo que no respeta las reglas, cuando es un asunto que, como ya les dije, debemos de tomar muy en serio. De mi parte sería todo. Espero no haber ido muy rápido. Creo que es lo más importante. Hay otras 2 diapositivas, pero vamos a dejarle aquí por respeto al tiempo, que me dijeron que eran 50 minutos, y quedo a sus órdenes para tener una charla, un diálogo sobre lo que quieran comentarme. Seguramente hay más de una persona que conoce muy bien este tema y que pueda hacer algún comentario también. Estoy a la orden. Creo que son 48 personas. Doctor, ¿por qué no concluye? Si son 2 más, ¿por qué no las concluye, por favor? Sí, con todo gusto. Nomás que me estaba pues ajustando al tiempo. Para que no digan que yo rompo las reglas. Bueno, muchas gracias. La que sigue, por favor. Bueno, intervención. Esto es nada más como un elemento de sugerencia, ¿verdad? ¿Qué debe de hacer un psicólogo o un criminólogo para modificar la conducta de un niño con síndrome del emperador? Desarrollar el autocontrol, obviamente, tratar de que se desarrolle la empatía. Y el role talking es el rol de hablar, de que permita que otros hablen, ¿sí? Habilidades de relación no ventajistas. Usualmente el niño tiende a tener acuerdos que sean muy ventajistas para él. Entonces hay que enseñarle que la ventaja a la larga va a ser que se rompa el esquema, porque nadie está cómodo cuando da más en una relación de lo que le dan, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo sepan. Reducir las actitudes antisociales, persistir en un talento o actividad que le interese, porque sabemos que muchas futuras personas que tienen este síndrome pueden desarrollar algún talento. Por ejemplo, la pintura. ¿Qué hubiera sido de Hitler si sigue desarrollando la pintura? Me pregunto yo. Tal vez no se hubiera convertido. Lo que pasa es que acuérdense que a Hitler, que era pintor, no lo aceptó la Academia de Viena de Pintura, lo rechazó. Entonces, ¿qué le dio a entender? Que no siguiera por ese camino que es el del arte. El arte sublima a los impulsos agresivos, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, ahí está Hitler. Si no, estudien un poquito ahí en su biografía y se van a dar cuenta de que no lo admitió la Academia de Viena. Se fue a Viena para que lo admitieran en la Academia de Pintura y no lo admitieron. Entonces, es una forma el cultivar un talento de evitar que sea el síndrome del niño emperador, porque se sustituye, se sublima. ¿La que sigue? Miren, ¿qué se debe de hacer con el padre? Hay que desculpabilizar a los padres, porque muchos padres se sienten culpables de no estar con el hijo y le dan todo, sobre todo los padres que trabajan mucho. Establecer un nuevo marco de referencia, cambiar conductas gratificantes sin restricciones. No hay que darle todo al niño, hay que ir cambiando ese esquema. Concretar metas realistas, ¿sí? O sea, que el niño sepa que puede lograr por sí mismo para que le eleve la autoestima. De hecho, la autoestima alta está más en contra de la psicopatía que la autoestima baja. Se tiende a delinquir más y a violar más las reglas cuando se tiene la autoestima baja, porque lo que se busca es el poder, el control, que se cree que no se tiene. Entonces, mucha gente se equivoca y cree que los grandes psicópatas tienen alta autoestima y no es cierto. Es más bien baja autoestima.
Sería cuestión de reflexionar un poquito sobre el tema. Ya de mi parte entonces sería todo. Ahora sí, si pasamos a preguntas y respuestas, con todo gusto. No sé si el coordinador tenga por ahí algo o no veo preguntas en el chat. Hola, yo sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una de las cuestiones que también es importante saber con respecto a estas características o este síndrome, por ejemplo, es que también como psicólogos puedes ayudar a los niños y sobre todo, más bien enfocado para que los padres puedan ayudar y puedan trabajar con sus hijos esta baja tolerancia a la frustración, que es uno de las características que tiene este síndrome, baja tolerancia a la frustración, a la demora y demás. Es lo que yo he observado y trabajado con ellos es a armar o jugar con ellos, armar rompecabezas o jugar y dejar que ellos aprendan también a perder. Yo he visto muchas de las veces que los papás, o sea, tienen ese miedo o temor, es un temor enorme a que su hijo pierda en un juego, simplemente en un juego de mesa. Y entonces a veces los papás cuando interactúan con los niños hacen como que se dejan ganar y que el niño gane y le aplaudan todo, y no. Y hay momentos que también los niños tienen que aprender a perder, porque justamente ahí vas a trabajar esa frustración, ¿no? Para que el día de mañana, cuando algo no le sale bien, cuando, como lo que comentaba usted de Hitler, que se frustró porque lo rechazaron, y cuántos otros, tanto inventores, escritores, lo rechazaron de otras escuelas y demás, y ellos persistieron, ¿no? Y justamente lograron todo este tipo de cuestiones. Pero lo que yo observo mucho es que también los papás, hoy en día, que cada vez los papás son más jóvenes, pues justamente si los papás que son más jóvenes todavía no acaban de formarse, de educarse, y si vemos desde cómo está estructurado el cerebro, que los hombres se termina de estructurar su cerebro a los 27 años y las mujeres entre 23 y 24 años, pues hoy en día pues hay padres mucho más jóvenes, entonces si todavía no acaban de formarse, pues menos a sus hijos, ¿no? Entonces es alarmante saber que en un futuro vamos a tener este tipo de personas, ¿no? Que se les da todo. Hoy los papás les tienen mucho miedo a los hijos, antes los hijos les tenían miedo a los papás, ahora los padres les tienen temor, no les pueden decir nada, porque no sé qué se vaya a sentir y demás. Entonces hay mucho que trabajar con respecto a eso y sobre todo con los papás. Más que educar a los hijos, también es educar a los padres. Gracias. Sí, gracias. Disculpa, ¿cuál es tu nombre, estimada compañera? Mi nombre es Flor Longines. Es que no aparece aquí muy bien, sí. Flor. Bueno, lo que comenta Flor me parece muy sensato. El detalle es que es algo difícil, estarás de acuerdo conmigo, Flor, de que los papás permitan que alguien intervenga en sus decisiones, porque como tú misma comentas, es como ellos tienen la sartén por el mango y tienen al hijo conviviendo diario con ellos, difícilmente aceptan algo, ¿no? Algún consejo. Entonces, sí, hay que trabajar con ambos, tanto con los padres como con los niños. Y desafortunadamente es un problema que se ha vuelto ya endémico y es una situación súper común verlo en cualquier parte del mundo. Yo hace unos años me puse a estudiar, porque el último lugar donde se seguía respetando la autoridad del maestro y del padre era en Rusia, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, porque eran, pues ya ven, allá tardaron un buen rato en democratizarse y en abrirse a libre comercio, y había muchos esquemas muy rígidos, pero en la actualidad, en 2020, Rusia está igual que México, igual que Estados Unidos. O sea, de hecho hay caricaturas de cómo el niño manda, están en ruso las caricaturas, y es una lástima. O sea, me refiero no a caricaturas de televisión, sino a cartoons, donde están parodiando que el niño tiene un látigo y está haciendo que con una silla está domando a la abuelita, ¿no? Esa es una caricatura que vi de Rusia. Entonces ya no queda un lugar en el mundo
donde el padre no haya perdido esa autoridad y ese deseo al mismo tiempo que haya ganado de complacer incondicionalmente al niño, porque sí se le debe de complacer al niño de vez en cuando, pero con ciertas restricciones y condiciones, porque eso es lo que va a hacer que entienda que en el mundo hay un toma y daca, y que no se les debe de dar todo, porque entonces no van a entender que en el mundo tienen que dar algo para que les den, y se dan relaciones. Imagínense, dos personas que tengan este síndrome y se casen, pues van a querer sacarle todo al otro, y cuando, como les comenté hace rato, cuando en una relación tú nada más das todo y el otro no te da nada, pues tarde que temprano tú vas a romper esa relación. Y si el otro no te quiere dar nada y tú no quieres darle nada al otro, la relación va a acabar mal. Por eso vemos en la actualidad tanto divorcio, tantas separaciones, porque la gente no está dispuesta a dar nada, porque el otro tampoco está dispuesto a dar nada. No sé, alguien más, porque ya son las 5, no sé si hay otra conferencia. Sí, doctor, le pedimos ahorita a la maestra Iliana, si ya está preparada, que nos regale tantitos minutos, dado que están ingresando preguntas que sí nos gustaría, porque es difícil tenerlo por sus actividades, estimado doctor. Y bueno, de una vez le digo al público que precisamente usted hizo un artículo muy interesante de cómo los alumnos ahora están atacando a los profesores, porque antes se veía, no, perdón, sí, los alumnos, porque antes se decía que era el profesor el que atacaba, el que golpeaba, pero estamos viendo un proceso ahora totalmente diferente. Entonces, por favor, contestar las preguntas, no sé si está viendo el chat o se las leemos, doctor, pero prefiero que lea el chat para que pudiera contestar las preguntas. Y nuevamente una disculpa a la maestra Iliana, ahorita damos acceso a su magistral conferencia. Sí, bueno, aquí hay algunos comentarios, miren, me llama la atención que luego a veces hacemos generalizaciones. Claro que todo depende pues, de muchos factores, pero no todo es tan absolutamente dependiente de la educación, ¿eh? Tenemos que también tomar en cuenta los elementos biológicos, la herencia. Hay muchos factores también ahí que están, a veces se nos antoja simplificar y decir, esto es por esto, ¿no? Y a veces son muchos más factores los que están interviniendo. Y de hecho, en ciencias sociales, nunca es un solo factor, siempre son muchos factores que se van sumando y que son los que producen un fenómeno. Sí, aquí dice una persona, Nayeli Zúñiga, que la construcción de la persona es multifactorial. Claro, totalmente de acuerdo. Antes se manejaba el triángulo de la educación, ahorita en la actualidad debe de ser cuadrada, donde funciona alumno, docente, familia y sociedad, por supuesto. Es que, fíjense que algo que ha ocurrido últimamente es que se ha difuminado el concepto de familia. Este es un concepto de Marcel Gauchet, que estudiamos en el doctorado, el doctor Víctor y yo. El concepto de familia se ha difuminado, ya no nos queda claro los límites, hasta dónde llega el concepto de familia, qué es una familia, porque ya familia puede ser cualquier elemento en interacción con otro, y no hay, por ejemplo, antes se concebía la familia como que había alguien que tenía autoridad, y que el que tenía autoridad pues tenía la obligación de dar para el gasto, ¿no? Ese era como un concepto muy obvio de familia, y en la actualidad pues no tanto. Y bueno, pues en general son las cosas que estoy viendo aquí en el chat. Hay que educar a la sociedad también, es otro comentario que por aquí nos ponen. Unas felicitaciones, pues muy agradecido a la maestra María López Alejandra. Pero ¿cómo se educa a la sociedad? La sociedad no es un concepto muy difuso y muy difícil de asir, ¿verdad? Y es que hay muchas ideas, es que miren, así como hay de familias, así hay de ideas dentro de las familias. Cada familia es un mundo de ideas, entonces eso también nos lleva a que asunto que también analiza Marcel Gauchet, de que se ha empujado tanto a la facultad que tienen los individuos de autodeterminarse y a las familias de autodeterminarse, que hemos llegado a una anarquía, porque ya nadie acepta consejos de nadie. O sea, un padre de familia le parece una tremenda intromisión cuando alguien le aconseja cómo dirigir su propia familia. Entonces,
necesitamos una sociedad más flexible y menos individualista, sobre todo, donde no sea la libertad el eje, sino la responsabilidad, tal vez. Fíjese que qué interesante es un concepto de Víctor Frank, que nos dice que así como hay una estatua de la libertad en Nueva York, debería de haber una estatua de la responsabilidad en Los Ángeles, para que se compense o se sopese que a todo acto de libertad hay un acto, debería de haber una conceptualización de responsabilidad. Pero no, la libertad se ha puesto como el valor más importante del ser humano y la autodeterminación. Y eso yo creo que son elementos que nos están generando problemas porque no hay nadie que ponga orden en el mundo. Ni hay nadie que se considere una guía moral para poner el orden o las reglas. Porque vean, el presidente de Estados Unidos ridiculizado en el propio debate y siendo llamado como payaso, pues ya quién tiene la autoridad, ya nadie tiene la autoridad moral. Yo creo que tendríamos que rescatar la autoridad moral de hace algunos años que tenían algunas personas para dirigir y para orientar, y no veo yo líderes morales. Me parece que se han ido perdiendo. Los últimos que por ahí pudimos ver, tal vez Mandela, tal vez mucho más atrás Gandhi, pero ya no hay casi líderes morales que nos enseñen con el ejemplo. Entonces es muy difícil enseñar a la sociedad. Claro que sería idóneo lograr hacer una enseñanza social, corregiríamos de tajo todo, ¿no? Adelante, doctor Víctor. No, pues simplemente para agradecer y bueno, invitar a todos aquellos que quieran incrementar sus conocimientos en psicología, en sus libros de sociología, de las redes sociales, pues invitarlos que nada más pongan el nombre de usted, Luis Felipe Elzaeli González, e inmediatamente creo que hay varios artículos en PDF que se pueden bajar y bueno, que revisen Google Académico, donde pues usted está en índice I de los más citados, conjuntamente con nuestro querido amigo el doctor Arturo Barraza. Y bueno, pues nada más nuevamente agradecer que nos haya acompañado y nos haya pues dado como siempre un manjar de conocimientos. Gracias, doctor, como siempre, nuestra admiración y amistad. Muchas gracias por la invitación, doctor Víctor. Estoy a la orden del Colegio Federal de Peritos, a tus órdenes y a las órdenes de todo el equipo y de todos los que participan en estas charlas. Pues estoy muy agradecido, son comentarios muy inteligentes y pues el que sale siempre ganando soy un servidor y el que está honrado soy yo. Gracias, aquí todos somos honrados, eso sí tiene el colegio. Hasta pronto. Muy bien. Bueno, entonces daríamos paso